Ok, buenas tardes. Hoy vamos a tomar la primera clase de reposición por motivo de la contingencia. La última vez que nos vimos estuvimos hablando de transformaciones lineales. Para recordar un poco, pues eh, una transformación era una función que relacionaba dos conjuntos, U y V, donde ambos son espacios vectoriales. Y entonces, si existía un mapeo que tomara un elemento en V y me devolviera ahora un elemento en W, a la regla de correspondencia que relacionaba este par de elementos en ambos espacios vectoriales se le conoce como transformación, bueno, como transformación en general. Ya después, si cumple con los postulados de linealidad, pues entonces diríamos que es una transformación lineal. Además, para este tipo nuevo de funciones, definimos dos conceptos que van a ser fundamentales en este curso, que son el núcleo y el recorrido. El núcleo está conformado por vectores que pertenecen al dominio, tales que, si nosotros los operamos bajo la transformación, estos me devuelven al cero vector del codominio, y el recorrido serían todas las posibles imágenes de los vectores en el dominio. Esos son dos de los conceptos muy importantes para transformaciones en general y que vimos al inicio de este tema. Muy bien. Como les mencionaba, nosotros ahora nos vamos a enfocar en transformaciones lineales. ¿Qué tenía que tener una transformación para ser lineal? Pues una transformación para ser lineal debía de cumplir con homogeneidad y superposición. ¿Y qué nos decía cada una de estas propiedades? Pues si nosotros tenemos para la homogeneidad que la transformación está operando la multiplicación de un vector por un escalar, entonces por homogeneidad nosotros podemos sacar el escalar de la transformación tal cual si fuera una derivada, por ejemplo. Y para la superposición nosotros teníamos que si nuestra transformación está operando sobre la suma de dos vectores, entonces pues esto, si la transformación es lineal, sería lo mismo que operar la transformación sobre los vectores de manera independiente y realizar la suma después. Esas son las propiedades que debe de cumplir una transformación lineal. Todas estas cosas ya habíamos comentado acerca de ellas y lo que vamos a tratar siguiente ya sería lo nuevo. Muy bien. En matemáticas, pues muchos problemas pueden representarse a partir de una transformación lineal y muchos problemas complejos pues se suele utilizar ordenadores para resolverlos cuando están relacionados con transformaciones lineales. Entonces, una cosa que nos interesaría mucho sería, bueno, serían dos cosas. Homogeneizar la representación de un espacio vectorial y después poder pasar el efecto de una transformación lineal a una computadora de una manera sencilla. Esta manera es a partir de la matriz asociada a la transformación. Entonces, ¿de qué va a ir esto de matriz asociada a la transformación? Bueno, nosotros sabemos que eh, si nosotros operamos un vector bajo una transformación, este nos debería devolver otro vector en el codominio. Bueno, una manera de homogeneizar los vectores ya la habíamos estudiado y es a partir de el concepto de coordenadas. Nosotros sabemos que si sacamos las coordenadas de un vector respecto a una cierta base, lo que vamos a obtener es un vector columna, una matriz columna, cuyas componentes serían los escalares que tienen que ir multiplicando a cada uno de los elementos de la base para obtener en una combinación lineal el vector que deseamos. Esto, como ya alguna vez les había mencionado, pues nos interesa porque a partir de este concepto podemos trabajar a cualquier tipo de vector de la misma manera. ¿Por qué? Porque podemos llevarnos matrices,
vectores en R3 o bueno, en Rn en general, en Cn o polinomios a una representación vectorial, donde todos tienen una misma representación. Y luego el utilizar las matrices nos interesa porque los ordenadores, pues una de las cosas que pueden hacer muy fácilmente, pues es realizar multiplicaciones y sumas. Y eso básicamente es lo único que se necesita para hacer la multiplicación de una matriz por un vector. Entonces, ¿de qué va a ir esto? Nosotros podemos encontrar este mismo comportamiento a partir de eh, un vector en el dominio que esté reescrito como coordenadas de alguna cierta base A y que como resultado pues nos debería de dar ese vector W reescrito como coordenadas de otra base, pues debido a que estamos hablando de espacios vectoriales distintos. Y aquí debería de aparecer un ente, y este ente va a ser la matriz asociada a la transformación. Hoy vamos a hablar de la matriz asociada a una transformación lineal. Ok, como preámbulo, hay un montón de problemas de la vida reales, pues, que pueden ser representados a partir de una transformación lineal. Sin embargo, muchos problemas pueden tener involucradas múltiples variables. Entonces, pues obviamente el trabajar con transformaciones lineales que tienen un dominio de dimensión grande y un codominio también de dimensión grande, pues puede complicar el trabajo para un operador humano. Por eso, una de las ventajas, por supuesto, de la época de la computación es que se pueden traducir problemas matemáticos a un computador. Y puede ser de interés que el efecto que tiene una transformación lineal lo replique un ordenador de manera mucho más precisa y fiable de lo que lo haría un operador humano. Entonces, otra de las razones para estudiar la matriz asociada a una transformación lineal, pues es que las computadoras, que como bien ya dije, son mejores para hacer operaciones aritméticas que un operador humano. Entonces nos interesaría que además lo haga de la manera más sencilla posible. Entonces, con esta finalidad se estudiaron maneras de representar el efecto de una transformación que no fueran exactamente la regla de correspondencia que la define. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo se pasa una transformación a una representación matricial que es más amigable para un ordenador trabajar con este tipo de representación y obviamente pues las bases matemáticas de esto, ¿no? Entonces, pues ¿qué tenemos? Vamos a suponer que nosotros podemos operar un cierto vector en el dominio bajo una transformación. Eso obviamente nos daría un vector en el codominio. Sin embargo, un paso previo antes de empezar a homogeneizar el concepto de matriz para cualquier tipo de transformación, habría que homogeneizar el concepto de vector en general. Nosotros sabemos que a partir de los vectores de coordenadas podemos tomar un vector lo que sea y reescribirlo como coordenadas de alguna cierta base, y esto como resultado me dará escalares. Y no importa que este vector sea un vector en los reales, un vector en los complejos, tal vez un polinomio, una matriz, eso es irrelevante. Siempre cuando nosotros obtenemos su representación como coordenadas de una cierta base, lo que nos da esto va a ser un vector columna cuyas componentes pues van a ser justamente los escalares que deben de multiplicar a los elementos de la base para que en una combinación lineal me entreguen al vector. De esta manera pues nosotros podemos homogeneizar los vectores para trabajarlos indistintamente en una transformación, así se trate de vectores en los reales, por ejemplo en R3, en los complejos o en las matrices. Luego, entonces nos interesaría, ya que tenemos una representación homogénea de los vectores, tener también una representación homogénea de las transformaciones. Entonces, ¿de qué va a ir esto? Nosotros sabemos que si se sabe que si una transformación es lineal, entonces
el efecto que tiene la transformación sobre un vector y este vector en el codominio lo reescribimos respecto a una base B, lo que nos daría serían unas coordenadas. Ahora, si nosotros tenemos ese mismo vector en el dominio reescrito respecto a otra base distinta, esta base A va a ser una base en el dominio, existe una manera de relacionar ambos vectores de coordenadas. La manera de relacionarlos es a partir de lo que se conoce como la matriz asociada a la transformación, donde por un lado, para obtenerla, obviamente requeriríamos conocer algo de la transformación, pero además, como requerimiento, debemos de conocer a A, que A debería de ser una base en el dominio que nos permita escribir cualquier vector en el dominio como unas coordenadas, y vamos a necesitar también una base B que sea base del codominio, que nos permita también representar cualquier vector al que lleguemos en el codominio como coordenadas respecto a esa base, homogeneizando así la forma de estos dos vectores, y entonces pues lo único que nos haría falta sería definir cómo tiene que ser la matriz que los relaciona a ambos. Hasta aquí va esta parte del concepto de matriz asociada. Pero ¿cómo la obtendríamos? Esa sería la pregunta importante. ¿Cómo encuentro la matriz asociada a una transformación? Lo voy a hacer para una transformación que fuera de un espacio de orden 2 a otro espacio de orden 2 para que se vea un poquito sencillo y porque el pizarrón aquí es pequeño. Sin embargo, el concepto pues, se puede generalizar de manera bastante sencilla a órdenes mayores. Y luego ya bien les daré entonces la definición exacta de matriz asociada a una transformación. Entonces, como les mencionaba, existe una representación distinta a la regla de correspondencia de nuestra transformación. ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, primero vamos a suponer dos cosas. Vamos a suponer que T es una transformación que va de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W, y vamos a suponer que la dimensión de ambos, solamente para ejemplificar un poco, es 2. Entonces, si yo tengo un vector U que pertenece al dominio y además existe una base A del dominio, entonces yo puedo reescribir este vector U como coordenadas de A. ¿Y esto qué me debería dar si el espacio es de orden 2? O bueno, de dimensión 2. Pues me debería dar dos escalares, alfa 1 y alfa 2, tales que si yo tomo a alfa 1 y le multiplico por el primer vector de la base A, voy a escribir aquí a la base A en vectores, pues no sé, le voy a llamar A1 y A2. Entonces, el escalar alfa 1 multiplicando al primer vector de la base más el escalar alfa 2 multiplicando al segundo vector de la base, lo que me deben dar como resultado es al vector U. ¿Qué pasa ahora si yo le aplico la transformación a este vector U? Si yo le aplico la transformación al vector U, pues esto sería exactamente lo mismo que aplicarle la transformación ¿a qué? A esta combinación lineal, que sería alfa 1 multiplicando a A1 más alfa 2 multiplicando a A2. Ahora, suponiendo desde el principio que la transformación es lineal, por linealidad, nosotros por superposición primero podríamos separar la suma de vectores y después sacar el escalar de todo esto. Entonces, por linealidad, esto sería igual a alfa 1 que multiplica a la transformación de A1 más alfa 2 por la transformación de A2. Y ese sería el resultado de operar la transformación sobre el vector U, un vector arbitrario en el dominio. ¿Qué pasa ahora si yo quiero reescribir esta transformación de U como un vector de coordenadas en B? Entonces tendríamos, pues obviamente que reescribir esta combinación lineal de los vectores, que si se dan cuenta son los vectores de la base en el dominio operados bajo la transformación, acompañados de las coordenadas del vector. Ahora vamos a escribirlos como si tuviéramos que reescribirlos en el codominio. Entonces, por las propiedades
de espacios vectoriales, pues nosotros sabemos que esto sería, bueno, en principio sería alfa 1 que multiplica la transformación operando sobre el vector 1 más alfa 2 multiplicando a la transformación operando sobre el vector 2 y esto reescrito como coordenadas de B. Y como les mencionaba, por propiedades de los espacios vectoriales, entonces lo mismo, estas coordenadas yo las puedo reescribir como alfa 1 que multiplica a la transformación de A1, pero ahora está reescrita como coordenadas de B, más alfa 2 por la transformación del segundo vector de A2, reescrito como coordenadas también de B. Ahora, pues ya, si nosotros reescribimos el resultado de la transformación operando sobre el vector U respecto a coordenadas de B, entonces tendríamos esto de acá. Si se dan cuenta, pues tenemos la transformación de los vectores de la base en el dominio como coordenadas de B y los escalares alfa 1 y alfa 2, que al fin y al cabo son las coordenadas del vector en el dominio. Entonces nosotros podríamos decir que esto es igual a la transformación que opera sobre el vector A1, reescrito como coordenadas de B, la transformación que opera sobre el segundo vector de la base en el dominio, reescrito como coordenadas de B, y matricialmente, pues estos dos deberían de ser columnas de una cierta matriz y estos escalares pues serían un vector columna. Entonces, esta misma operación yo la puedo reescribir como esta multiplicación matricial. Obviamente, pues la multiplicación se realizaría renglón por columna y entonces al final tendríamos esto multiplicando a este y este multiplicando a este. Al final eso es lo mismo. Ok, entonces, considerando que estas eran las coordenadas del vector U respecto a la base A, entonces ya tenemos lo que estábamos buscando. Tenemos la transformación operando sobre el vector U, reescrito como coordenadas de una base en el codominio, y tenemos de este lado al vector en el dominio reescrito como coordenadas de la base A. Entonces, ¿quién debería de ser la matriz que los relaciona? Pues eso significaría que esta matriz, que por columnas es la transformación operando sobre los vectores de la base en el dominio, esa es la matriz asociada a la transformación. Entonces aquí tendríamos la matriz asociada a la transformación. Y esta matriz se lee como la matriz que está asociada a la transformación T y que va de la base A la base B. Esto, por supuesto, pues es para una transformación que está definida en un espacio solamente de dos dimensiones. Sin embargo, esto se puede extrapolar a espacios de mayor dimensión y entonces vamos a poner ahora sí la definición de matriz asociada a una transformación. Vamos a suponer que existen, que existe por supuesto la transformación que nos lleva de un espacio V a un espacio W y además van a existir dos bases, otra vez A y B, donde A está formada por vectores A1, A2 y hasta AN. Eso significaría que el espacio V es de dimensión n y una base B del codominio que está formada por vectores B1, B2 y hasta Bm. Eso significaría, por supuesto, que la dimensión del espacio W es m. Luego entonces, si nosotros queremos encontrar la matriz asociada a esta transformación respecto a estas dos bases, pues lo único que habría que hacer, de nuevo, extrapolando lo que acabamos de ver para un espacio de dimensión 2, sería la transformación operando sobre el primero de mis vectores en el dominio y reescrito como coordenadas de los vectores en el codominio. Eso sería la primera columna de mi matriz. Después tendríamos la transformación operando sobre el segundo vector de mi base en el dominio, reescrito como coordenadas en el codominio. Eso sería la segunda columna. Y así seguimos hasta llegar a la transformación operando al enésimo vector de mi base en el dominio y reescrito respecto a la base en el codominio. Y así se va a encontrar la matriz asociada a la transformación. De nuevo, pues esta de acá, esta es una base
de V, que es el dominio, y esta de acá debería de ser una base de W, que es el codominio. Esta es la matriz que relacionaría a un vector en el dominio y su imagen en el codominio si estos están reescritos como coordenadas respecto a bases A y B. Pero esta matriz tiene bastantes propiedades que vamos a ir estudiando conforme avance este capítulo, pero de una vez les voy comentando una. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estos dos vectores que forman a la matriz asociada a la transformación fueran linealmente dependientes? Donde yo escriba LD, ustedes leen linealmente dependiente. Entonces, ¿qué pasaría si fueran linealmente dependientes? Pues eso significaría que el espacio al que llega este vector y el espacio al que llega este vector, yo los podría encontrar a partir del otro, ¿cierto? O sea, pues si yo puedo llegar a a un conjunto de vectores a partir de este, y estos dos son linealmente dependientes, pues lo único que necesitaría sería multiplicar este para llegar a los mismos vectores a los que llega este. Si esto sucede, entonces nuestra matriz está perdiendo rango, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa si la matriz pierde rango? Si la matriz pierde rango, pues querría decir que en la imagen de nuestra transformación hay ciertos vectores a los cuales ya no vamos a llegar. ¿Por qué? Pues básicamente porque si yo estoy llegando a los mismos vectores por aquí y por acá, entonces pues existiría una dimensión que sí que tiene el dominio a la cual yo ya no puedo acceder en el codominio. Entonces, si nosotros vamos teniendo vectores linealmente dependientes en la matriz, pues el recorrido, las imágenes posibles de nuestra transformación, se va reduciendo el tamaño de ese conjunto, de todas las posibles imágenes. Se reduce el recorrido. Bueno, de tal manera que entonces una forma también de conocer la dimensión del recorrido, ya alguna vez habíamos visto algunas formas de conocer tanto al recorrido como su dimensión, pues será conocer cuál es el rango de esta matriz. ¿Por qué? Porque asimismo el rango de esta matriz son todos aquellos vectores, ya sea por renglones o por columnas, es indistinto, que son linealmente independientes. Y si yo voy teniendo vectores que son linealmente dependientes, como les digo, en el recorrido son lugares a los que ya no voy a llegar en el codominio. Entonces, mientras más pierda rango la matriz, menos del codominio puedo abarcar yo a partir de vectores en el dominio que sean operados bajo la transformación. Entonces, de aquí sale una propiedad importante, que es que la dimensión del recorrido de la transformación va a ser igual al rango de la matriz asociada. Y hasta ahí tendríamos pues esta parte introductoria de matrices asociadas a la transformación. Iré subiendo además videos explicativos con ejercicios que no voy a realizar en este pizarrón. Me seguiría la clase de corrido en este pizarrón, pero es muy pequeño. Y ustedes saben pues que para los ejercicios se ocupa más. Entonces subiré videos con las ecuaciones y la resolución de ejercicios narradas. Y pues de momento sería todo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de una matriz asociada muy particular. Bueno, para hablar de esta, primero me gustaría hablar de una transformación igual importante y muy particular, que es la transformación identidad. Pues básicamente, como lo dice su nombre, el resultado de aplicarle esta a un vector, lo que nos da es idénticamente el mismo vector. Y la vamos a representar como una i que opera sobre el vector u. Y si la transformación lo que me devuelve es idénticamente a u, pues entonces eso. El resultado de aplicarle la transformación identidad al vector u me debe devolver exactamente a u. Igual puede esto parecer demasiado trivial y sin sentido, pero es de mucha utilidad para algunas áreas, por supuesto, de las matemáticas
el definir bien a la identidad. Bueno, ahora, vamos a suponer que nosotros queremos encontrar para un mismo espacio, pues que la identidad tendría como dominio y codominio ese espacio, ¿cierto? Siendo que la identidad no le hace nada a los vectores. Luego, vamos a suponer además que existen dos bases, un par de bases A y B, donde A es una base de V, pero B también es una base de V. Sin embargo, ambas son distintas, o sea, ellas entre ellas mismas son diferentes. Luego ahora, lo que nos interesaría encontrar es pues la matriz asociada a esta transformación identidad. Entonces, si nosotros reescribiéramos toda la definición de matriz asociada a una transformación para esta transformación identidad, pues nosotros tendríamos la identidad operando sobre un cierto vector u y reescrito como coordenadas de b, debería de ser igual a la matriz asociada a la transformación identidad, que va de A a B, por el vector de coordenadas de U respecto a A, ¿cierto? Luego ahora, si nosotros sabemos que la transformación identidad no le hace nada a los vectores, los mantiene iguales, entonces esto sería igual que el vector U reescrito como coordenadas de B, y del otro lado tendríamos pues la matriz asociada a la transformación identidad multiplicada por el vector de coordenadas de A. ¿Qué está haciendo esta matriz? Pues básicamente esta matriz está tomando un vector de coordenadas en A de un cierto vector U y me lo devuelve como el mismo vector U pero ahora en coordenadas de B. ¿Qué está haciendo esta matriz? Pues básicamente esa matriz lo único que está haciendo es pasarme de una base a otra, ¿cierto? Entonces esta de aquí va a ser la matriz de cambio de base. Y esta matriz, como ya les dije, pues va a ser una matriz asociada a la transformación de identidad. Se le suele escribir ya sin la i, o sea, solamente como i, como m que va de a b. Y pues eso, lo que hace es llevarme de la base A a la base B. Y si yo quisiera, por ejemplo, obtener a la matriz que va de B a A, ¿cómo estarían relacionadas estas dos? Consideren esta parte de aquí. Entonces, si yo tengo eso y yo quiero obtener ahora una matriz que multiplique a las coordenadas de B y que me devuelva las coordenadas de A, pues lo que debería de hacer es premultiplicar toda esta ecuación por la inversa de esta matriz. Entonces yo tendría la matriz de A a B inversa multiplicando al vector de coordenadas de U respecto a la base B. Y de este lado, ¿qué tendría? Si yo estoy multiplicando la inversa de esta matriz, pues la multiplicación me daría la matriz identidad. Y la matriz identidad multiplicando al vector de coordenadas de U respecto a la base A, pues no cambiaría, ¿cierto? Tendríamos el vector de coordenadas de U respecto a. Entonces, pues resulta que la matriz de cambio de base inversa, la que lleva de la base B a la base A, pues debería de ser la inversa de aquella que me lleve de A a B. Entonces esa va a ser la relación que existe entre estas matrices de cambio de base. Y esta matriz siempre va a existir. Por supuesto, no todas las matrices asociadas a transformaciones son invertibles. Eso depende incluso hasta de los espacios. Pero considerando que esta es la transformación identidad, dominio y codominio son el mismo espacio. Y además, pues esta matriz siempre va a ser invertible. Y su inversa, pues va a ser la matriz de cambio de base de vuelta.